Hebreos 4, versículo 12. Aleluya. Cuando lo haya encontrado, diga amén. Aleluya. Cuántas cosas ha hecho el Señor con nosotros, ¿no? Si usted se acordara aunque sea 5 años más atrás, lo que era usted hace 5 años atrás, no es ni la sombra lo que es hoy. Pero lo que quiero decir es que Dios ha hecho cosas grandes en cada uno de nosotros. Amén. Alguna vez me dijeron, me gustaría volver a 30 años atrás, andar descalzo, caminar al pasto, dormir en cama. No quiero volver tanto. Si volviéramos 30 años atrás, ninguno de ustedes tenía un techo todavía, no tenía esa preciosa familia que tiene, no tendría el bienestar que disfrutan, y 30 años atrás las cosas fueron muy diferentes. Pero cada minuto que pasa debemos agradecerle al Señor por lo que Él hace. Aleluya. Encontró Hebreos 4, 12. Dice la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra en el nombre de Jesucristo. Bueno. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amado Jesús, te damos gracias por permitir, Señor, esta preciosa palabra que nos da. Abra ahora, Dios mío, nuestro entendimiento para hablar de acorde, Señor, con lo que tú tienes para tu pueblo en esta hora. Bendíganos, Dios, y ayúdenos a atender tu palabra, a prestar atención a todo lo que nos tienes para enseñar en este día. Gracias de Dios en todo y por todo, para la gloria suya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dígale a su compañero de asiento antes que tomes asiento. Dígale, hoy vine a aprender del Señor. Hoy vine a aprender del Señor. Tome su asiento, póngase cómodo y ayúdame con un amén. ¿Cuánto puede decir gloria a Dios? Aleluya. Alguna vez cuando se le pregunta, ¿cuándo pueden decir gloria a Dios? Amén. No, cuando dicen gloria a Dios, ahí está. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Casi todos dicen amén. Más fácil parece que decir amén que gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por acá no hay nadie que diga amén. Hay cosas que uno tiene que repetir varias veces, no tan solo para que las digan, sino para que tengan efecto. Amén. ¿Sabe que el libro de los Hebreos fue escrito en un contexto en que los cristianos enfrentaban, por cierto, persecuciones y tentaciones para poder regresar a las prácticas judías en aquellos días? Cuando dice amén. Y el autor del libro de los Hebreos hasta ahora es un hombre desconocido. Algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue, ya han culpado hasta Lucas, pero algunos dicen que Pablo, otros Apolo. Pero quien haya sido el autor del libro de los Hebreos, esto hace un resalte de cómo debemos considerar la autoridad del Señor Jesucristo. No es otra cosa que hacer hincapié y en que el Señor Jesucristo es nuestra máxima autoridad. Nuestra máxima autoridad es nuestro Señor Jesucristo. Y la idea teológica simboliza también que cada uno, como nosotros, necesitamos centrarnos en algo. Este pasaje va a hacer de que podamos reconocer la autoridad de la misma palabra, porque la palabra del Señor tiene poder en sí misma. Usted habla de la palabra, dice, declara la palabra, y palabra actúa, porque la palabra de Dios tiene poder en sí misma. Cuando dicen amén. Ahora, cuando la palabra de Dios se presenta como un instrumento que no solo comunica la información, sino que también transforma y revela la verdad, lo más profundo en el ser humano. Usted puede estar leyendo la palabra del Señor y puede estar dándose cuenta cómo está usted con Él, o cómo es la relación suya, o cuánto usted conoce o no conoce de Dios. En esto
La metáfora de la palabra que dice dos filos, que dice la palabra es más cortante que dos filos, sugiere que la palabra corta y discierne, mostrándonos tanto lo bueno como lo malo de nuestras vidas, por cierto. La palabra griega utilizada para palabra es ayó. Esta palabra ayó está mostrándonos que en la parte griega se utiliza para que nosotros sepamos qué es lo que es un concepto, qué es lo que es un discurso, qué es un principio, qué es una razón. Este chadó, entonces es la palabra griega por la cual se escribe en este libro de Hebreo. En el contexto original de los logos, implica que este logo, por decir algo, no es solamente la comunicación, sino también es el orden divino que Dios tiene para cada cosa. Porque todas las cosas en Dios tienen un propósito santo. Por ejemplo, para entender un poco fácil, para darle un ejemplo solamente. Vamos a suponer que usted está en un monte oscuro por la noche y tiene una linterna en su mano. Y esta linterna usted le va guiando el camino y va viendo dónde hay un obstáculo, dónde no hay. Y esta linterna usted la está usando porque lo único que le ilumina el camino es la linterna. Además está todo oscuro, está todo lleno de cosas. Y usted puede evitar el peligro de caerse o de tropezar en algo. De la misma manera, la palabra de Dios es como que si tuviéramos nosotros una linterna que nos ayuda a iluminar nuestro caminar con el Señor. Y que nos ayuda a mejorar y a elevar nuestro entendimiento de acuerdo a la palabra de Dios. Porque esta es la que nos ilumina, nos orienta, nos educa, nos facilita el transitar con el Señor. Cuando dicen amén. Ahora, de esta manera similar como esta linterna que tenemos nosotros, la Biblia es la palabra de Dios y hay muchas cosas que dan testimonio de que la palabra de Dios tiene autoridad. La palabra de Dios es la escritura santa por el Señor, la cual nosotros debemos estudiar. Amén. Ahora, el hombre que llega a conocer y comprender los contenidos bíblicos, este hombre cosecha bienestar, salud, bendiciones. Mientras él se adapta a caminar de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia, Dios lo va bendiciendo, lo va gozando. Amén. Me da gusto ver los jóvenes que ya están empezando a ir culto, predicando otros, porque Dios ya está empezando a moldear, a darle forma, a usar de su talento. Ahora, en este caso, el hombre que llega a conocer y comprender los contenidos bíblicos, ese hombre está cosechando multitudes de bendiciones porque se ha ocupado de leer la palabra del Señor. Aleluya. Pero el hombre que ignora o que desprecia la palabra del Señor se hace un daño irreparable. Un daño incalculable recibe todo aquel que desprecia la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder en sí misma. Cuando dicen amén. Ahora, 2 Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para inspirar y para corregir y para instruir en justicia. Los santos hombres de Dios que hablaron de acuerdo y escribieron la Biblia fueron inspirados por Dios. Por más que usted no le haya conocido los autores y le pasaron ya hace más de 3.000 años, la palabra sigue siendo auténtica del parte del Señor, porque Dios tomó hombres inspirados por el Espíritu Santo. Y la persona que habla de acorde con el Espíritu Santo, este hombre es usado por Dios, porque Dios es Espíritu. ¿Cuántos saben que Dios es Espíritu? Amén. No va a haber acá nada que usted identifique, excepto la Biblia que se ve ahí, pero que diga hay que creer en tal o cual cosa. No, usted tiene que sentir esto, porque Dios es Espíritu. No va a haber nada, pero va a sentir algo. Y no va a haber nada, pero usted va a conmoverse. Y no va a haber nada, pero usted se va a quebrantar cuando entra la palabra del Señor. Amén. Segunda de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Mire, hermano, la palabra del Señor jamás hay que despreciarla. Si a usted un día le dice, va a tener que abrir culto, denle glorias a Dios porque va a usar de la palabra para que usted pueda abrir un culto. Y usted va a tener un pensamiento, denle glorias al Señor porque Dios lo está usando como un instrumento. El valor que tiene un ser humano cuando toma la palabra para hablar a la cantidad de gente, a quien le escuche, eso tiene un valor impresionante. No hay científicos, no hay estudios, no hay facultades que puedan autorizar al hombre a hablar de Dios, tan solo Dios lo hace. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Por medio de la experiencia personal muchas veces testificamos de las grandezas del Señor. Lo que vivimos, lo testificamos. Estaba hablando ayer con un pastor que me dijo, la hermana de mi papá estaba muy enferma, fue mi papá, oró por ella, le estaban por declararle que dijo que ya no van, sus riñones se había totalmente achicado y que ya no podía orinar y que no podía hacer nada. Dice que el hermano Fernando fue a orar por ella y le dijo, en el nombre de Jesús hay poder en el nombre de Jesús. Puede ser 2 horas más tarde. Llamaron al médico que ya no le cortó la pierna, ya no le haga nada porque ella había vaciado su vientre y había liberado todo lo que tenía detenido y empezó a vivir en la iglesia. Y ahora está sana. Entonces, cuando usted testifica de la grandeza de Dios, fue porque Dios usó a alguien con su palabra. Llevarle palabra de fe, llevarle palabra de aliento. Yo me atrevería a decir, hermano, que el hombre es tan finito que no puede ignorar la importancia que tiene la palabra de nuestro Dios. Muchos científicos, arqueólogos, muchos han estudiado tanto para contradecir y se han encontrado con la veracidad que tiene la palabra del Señor. Y muchos han creído la palabra. Y muchos eruditos han creído la palabra. Y otros que no entienden o que se cierran o que desmienten o quieren tratar de ignorar el poder de Dios. Pasa lo que les pasa. Mire, había un hombre llamado Francois-Marie Voltaire. Este era un conocido científico que nació en París el 21 de noviembre de 1694 y murió el 30 de mayo de 1778. Este Voltaire fue un escritor, historiador, filósofo, abogado y francés que perteneció a la franco-masonería de aquellos días. Era una figura de los principales representantes de la ilustración del periodo cuando se autorizó la razón humana o la ciencia de la razón. Este hombre dijo, en aquel día, Voltaire dijo que el Evangelio, este Evangelio duraría tan solo 100 años. Que en 100 años nadie más creería en Dios. Que en 100 años perecería todo. Sin embargo, lo que pasó es que Voltaire murió. Y la iglesia hace más de 2025 años que está en pie. Y creciendo. Lo que dijo Voltaire no tenía ninguna razón de ser. Porque él estaba diciendo algo que no iba a ocurrir jamás. Creyendo ser más sabio de aquellos días, él quiso ir contra la voluntad de Dios y murió. Y hasta este día se cuentan tan solo la historia de Voltaire. Otra cosa que dijo Voltaire, que dijo, en 100 años no habrá más Biblia. Si hubiese una Biblia en circulación, solamente la van a encontrar seguramente en la exposición, porque los museos van a presentar la Biblia como libro pasado. Hermano, nunca como ahora han habido tantas Biblias. Han pasado 2025 años del nacimiento de Jesucristo por acá y se han inventado todo tipo de Biblia. Y hay Biblia por doquier, por todo, hasta en cualquier celular usted tiene la Biblia. Ahora realmente lo que dijo Voltaire es totalmente contradictorio porque la Biblia nunca ha dejado de ser. Y realmente no existe un número determinado de la cantidad de Biblia en el mundo, sino que hay diversidades de versiones según el credo. Hay judías, católicas, protestantes, ortodoxas, etc.
en diferentes idiomas. Además de esta diferencia, está la canónica. Se han impreso y distribuido miles de millones de ejemplares a lo largo de la historia. Y significa que no existe un número exacto por la multitud de millones que se han imprimido de Biblias, copias individuales de la Biblia. Pero un día, en Inglaterra se subastan las obras de Voltaire, 91 obras. Se subastan las Voltaire y se paga una libra con 41 centavos. Las 91 obras. A esa misma hora, en el mismo lugar, allí se compra una versión de la Biblia llamado el Códice Sinaítico, que se pagaron un equivalente a 700.000 libras por tan solo una porción de la Biblia. O sea, lo que supera a cualquier valor, incluido este libro. Nunca antes se había pagado tanto por un libro como si fuese lo más importante del mundo, la palabra de Dios. Ahora, las libras que se pagaron así por el volumen, los 91 volúmenes de Voltaire, no es comparado con lo que se pagó por un código sinaítico de la Biblia. Y tan solo 50 años después de la muerte de Voltaire, la Sociedad Bíblica de Ginebra usó la imprenta y la editorial de Voltaire para imprimir Biblia por cantidades. O sea, lo que dejó Voltaire lo usó luego Ginebra para imprimir la cantidad de Biblias que hay en el mundo. Con Dios nadie se puede meter. Y con Dios a nadie le puede menoscabar el valor que tiene la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que predico Voltaire carece totalmente de la veracidad, y nada de lo que dijo Voltaire tiene valor, porque la palabra de Dios dijo que es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos. La palabra de Dios sigue siendo viva en este día, sigue siendo eficaz. Y sigue siendo efecto en cada uno de aquellos que le creen a la palabra del Señor. La palabra de Dios, cuando entra el hombre anda en novedad de vida todos los días. Y cuando dice que es eficaz, es activa, es eficiente, es capaz, es enérgica, es perdurable, es vigente, es vigorosa, es fuerte y es seguro. Porque cada uno que cree a la palabra del Señor, ese hombre anda seguro. Porque Dios le guarda en todo tiempo. Él dice, iré delante de ti. No te apartes a diestra ni siniestra, porque donde quiera que tú vayas, yo iré contigo. Dios está con nosotros. Dios está protegiéndonos cada día. Yo no sé, hermano, pero la eficacia de nuestro Dios, no hay nadie que la pueda reemplazar. Dios para nosotros es insustituible. Nadie puede sustituir a Dios en nosotros. Creemos por la palabra que Él es demasiado eficiente para guardarnos. 1 Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cuántos están conformes con la eficacia del verdadero Dios? ¿Cuántos le creen al verdadero Dios? ¿Saben, hermano querido? Mi consejo es que jamás debemos dejar de estudiar la palabra del Señor. Jamás debemos dejar de lado. De acuerdo a lo que está escrito en la Biblia, cada uno de nosotros debe dar cuenta por lo que ha escuchado, no tan solo hoy, sino durante su vida. Si hemos entendido que Dios es poderoso, no hay razón para dejar de no estudiar la Biblia. Con mucha reverencia debemos estudiar la Biblia. La Biblia debe ser un compromiso nuestro. Cada versículo debe ser cuidadosamente estudiado, con mucho respeto, con mucho temor, con mucha reverencia hacia Dios, y constantemente pidiendo la sabiduría de Dios, ya que por medio de la palabra del Señor es que conocemos a Dios. No podríamos conocer a Dios de otra manera si no leemos la Biblia.
Porque la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. ¿Sabe lo que es el tuétano? La médula del hueso. Lo que usted ve, mire su canilla, por fuera no lo ve, pero adentro del hueso tiene una médula y ahí llega la palabra. No hay lugar donde no penetre la palabra. Y dice que descierne los pensamientos del corazón. O sea que la palabra no tiene barrera para entrar. Él va a entrar, va a hacer lo que tenga que hacer para que usted entienda que Dios es poderoso. ¿Cuánto dicen amén? Dios nos ha regalado esta palabra para dar una guía moral espiritual al hombre. Si el hombre reconoce y le presta mucha atención para aprender y acatar su contenido, será en gran manera bendecido. El apóstol Pablo le da un alto reconocimiento a Timoteo y le dice: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de qué has aprendido. En otras palabras le dice: no dejes de estudiar la palabra, no dejes de hablar de Dios, no dejes de saber de quién aprendiste, quién te enseñó. Y luego dice: desde que tu niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo era un joven de 17 años, obispo, con una altísima responsabilidad, pero era reconocido porque conocía de las escrituras. Qué lindo es cuando usted habla bien de alguien que sabe de la escritura. Qué lindo es cuando usted se interesa. Hermano, los pentecostales del reino, como requisito debemos leer la Biblia. ¿Cuándo dicen amén? Cuando la única razón que usted tiene para no leer la Biblia a la hora que duerme, pero si no, es necesario que usted tome un desafío permanente de leer la palabra del Señor. Ahora, después de que Timoteo está siendo elogiado, el apóstol Pablo le está diciendo: mire, persiste, debes ganarte tú y a lo que tú les prediques, porque tú sabes lo que estás hablando. Cuando una persona sabe de lo que está hablando, no tiene que tener temor de nada, porque en sí no es uno, sino es Dios en uno que está llevando un mensaje al corazón de alguien en esta tarde. Amén. Ahora, la palabra del Señor dice en Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Realmente, hermano, yo no sé lo que usted está pensando en esta hora de acuerdo a lo que estamos hablando, pero qué lindo que sería que usted empiece por interesarse en leer las sagradas palabras del Señor. ¿Cuánto leen la palabra de Dios en su casa? A ver, levanten la mano. Falta mucho. Te digo, es un desafío para usted leer la Biblia. La Biblia la tiene en cualquier celular, la tiene en cualquier lado donde usted quiera leer la Biblia. Mire, si usted está con el teléfono y está haciendo, usted no está leyendo la Biblia, pero usted está haciendo así, está leyendo la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando está haciendo así, esto está mandando un mensaje, lo saqué, está hablando de la saqué, pero cuando está leyendo la Biblia es conocido. Amén. Lea la palabra del Señor. Realmente, Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo de buen nombre, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Cuando la Biblia, hermano, es como un espejo, usted está leyendo la Biblia y se está mirando a sí mismo, y Dios de poder empieza a trabajar sobre usted. Cuando usted está leyendo la Biblia y hay algo que le choca, que le molesta, y Dios empieza a trabajar en su vida. No hace falta que vaya el pastor, usted mismo por la palabra está siendo enseñado por la palabra. La Biblia le convencerá de todo error o de todo pecado y le hará ser un hijo de Dios o una hija de Dios. Es por eso que dice la Biblia, lo que hemos dado lectura: la palabra de Dios es viva.
Cuando usted la ve, ella puede entrar hasta lo íntimo de su corazón. Amén. Los pentecostales del reino, hermanos, debemos tener el requisito único para poder estudiar la Biblia. De la única manera que se aprende de la Biblia es leyendo la Biblia. Amén. Mire, puede leer los libros que quiera, que bienvenido sea, pero nunca se compara, se va a comparar con la lectura de la Biblia, porque viene directamente de Dios. La Biblia es el mensaje que Dios le tiene al alcance de su entendimiento. Y algo que no entienda, perfectamente puede preguntar ¿por qué? ¿En qué tiempo? ¿Cómo es tiempo? La palabra de Dios, hermano, es directamente Dios que les habla. Como cristianos debemos cada día entonces tener un desafío, leer la palabra del Señor. Entonces usted como cristiano, como creyente del nombre, ese desafío lo tiene que tener cada día. ¿Cuál es el desafío? Leer la Biblia. Para estudiar la Biblia debemos prestar mucha atención, tanto en los puntos como en las comas, como en los acentos. Por ejemplo, cuando se lee 1 Pedro 3:21, ¿qué dice allí? Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora no salva. Algunos dicen que el bautismo no salva porque lo leen ahí, pero le faltó la S. Cuando usted no le da valor a los contenidos, a los puntos, a las comas, va a leer cualquier cosa menos la palabra del Señor, porque hay que tener atención. Y luego dice la Biblia, ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como una aspiración a una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El bautismo no. Si usted tiene una herida que está podrida, usted se va a bautizar, pero para que esté podrida la herida. Porque lo que usted se bautizó para tener conciencia delante de Dios. Pero la herida va a tener que ir al médico, ¿no es cierto? Ponerse el antibiótico, sanar. Porque eso no se lo va a quitar el bautismo. No, dice la Biblia que no quitando la inmundicia de la carne. No. Esto es para una buena conciencia delante de Dios. Para que trabaje Dios en su mente, que cambie de mentalidad, que cambie haga un giro. El bautismo por inmersión en el nombre de Jesucristo simboliza la sepultura del pecador y el renacimiento espiritual de la persona para vivir una vida nueva. O sea, el bautismo, como dice Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Amén. Por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, si no nos arrepentimos, nunca vamos a andar en vida nueva. Porque necesitamos arrepentirnos y bautizarnos en el nombre de Jesucristo para ser sus discípulos. Y después de habernos bautizado, somos sus discípulos. Necesitamos seguir aprendiendo de Él. Mediante el bautismo en el nombre de Jesucristo dejamos atrás nuestra antigua vida y comenzamos una vida nueva como discípulos de Jesucristo. O sea que después del bautismo debemos seguir aprendiendo, no termina con el bautismo. Debemos seguir consagrándonos, apartándonos del mal, sacando las impurezas, las inmundicias, llevando a Dios con nosotros, invitándole a casa, al compañero, a la familia, a la esposa, al hijo, compartirle lo que están viviendo. Una persona que está recién bautizada, hermano, es una nueva criatura. Por ahí se va a caer, se va a desalentar, se va a desanimar, porque los problemas le van a venir. Sean pocos, sean muchos, los problemas le van a llegar, porque el diablo lo que más se enoja cuando usted toma una decisión de servirle a Dios. Pero cuando usted se arrepiente de verdad, no le importa quién se enoje, porque el enojarse no es de Dios, el enojarse es del enemigo. Amén. Ahora también, cuando estudiamos la Biblia, nos debe llamar la atención en qué idioma está escrita la Biblia, ¿no? La Biblia, por cierto, estas son cosas que las debemos saber cuando estudiamos la Biblia. En el idioma original que se escribió la Biblia en el Antiguo Testamento es el hebreo. Sin embargo, los eruditos dicen que tienen 3 pequeñas acciones que fueron escritas en arameo,
Jeremías 10:11, Daniel 2:4, Esdras 4:8. Eso fue escrito en arameo. Lo demás fue escrito en hebreo. Eso pasó en el Antiguo Testamento. Pero en el idioma original del Nuevo Testamento fue escrito en griego. O sea, el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma común romano que estaba en aquellos días. Que todo podía... Dice que Dios guió a los hombres que escribieran en el idioma griego, porque había más gente que sabía hablar griego que arameo. Entonces, Dios guió a esos hombres escribiendo en ese idioma para poder ser entendido con más amplitud el Evangelio. Y aunque en aquel tiempo todavía se hablaba arameo, que era el idioma de Palestina, en el tiempo del Señor Jesucristo los escritores del Nuevo Testamento estaban familiarizados con el idioma universal que era el griego. Y cuando usted estudie la Biblia, Dios le va a ir abriendo el entendimiento para darle a conocer todo lo que ustedes conocen y lo que ha estado oculto desde que usted tenga vida. Porque hay cosas que no las va a descubrir si no las estudia. Hay cosas que usted no las va a entender si no va a estudiar la Biblia. Quiero que usted preste atención, porque es necesario. ¿Sabe qué? Mire, a una persona convertida usted ya no le puede predicar, le tiene que enseñar. Amén. Porque la convertida ya está convertida, pero necesita conocer más. O sea, para mí es un placer enseñarle, porque ya que usted está convertido al Señor, ya que creyó al Señor, ya que se bautizó, ahora necesita aprender para que usted pueda enseñar a otros. Amén. Ahora, la conversión que Dios le dio a usted es para que hacerlo su discípulo. Como bien usted sabe que la Biblia está dividida en dos partes, el Nuevo y el Antiguo Testamento. Bien podríamos decir solo que el Nuevo Testamento, para que tenga validez, debía haber muerto el testador. Porque cada testador que deja un testamento a alguien que va a heredar una herencia, si usted es un hombre que murió su padre y le dejó un testamento que todo lo de su padre pasa a ser suyo, recién vale cuando el testador está muerto. Pero el Señor Jesucristo murió y resucitó y hoy está con nosotros. Él no ha perdido vigencia y Él le tiene reservado una vida eterna en el cielo si le cree al testamento, al Nuevo Testamento. ¿Dónde dicen amén? Ahora, como bien usted sabe que el Nuevo Testamento, la palabra testamento se fue utilizada para la división de la Biblia, por cierto. Y la palabra testamento se deriva de la palabra testamentum, que significa testigo. El uso griego de la administración del griego testifica cual constituyente sea el que tenga el valor del testamento, para que sea dueño o para que tenga valor lo que usted ha entendido. Este testador debe haber estado muerto. Como ya le dije. ¿Qué pasa con eso? Usted puede hacer un testamento en vida, pero no es válido hasta que usted muera. Todavía sigue siendo dueño el que lo testó. Amén. Y usted no puede intervenir en eso. Si tiene papá que le deja y si no, le cambia de titular. Amén. Cuando usted, por ejemplo, lee el hebreo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y desciende los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando la palabra de Dios le toca a usted o me toca a mí, yo no voy a poder soportar el quebrantarme, porque Dios me va a llevar para adentro. ¿Cuánto necesita que Dios le toque? Oh, hermano, como al saber que no hay lugar donde Dios no pueda llegar con su palabra. Al saber que qué grande que es nuestro Dios, que nosotros ni siquiera imaginamos la magnitud de Dios. Qué tremendo que es el poder del Señor, que nosotros no podemos ni siquiera imaginar el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Porque no podemos expresar la magnitud ni su inmensidad, ni siquiera podemos imaginar lo grande que es nuestro Dios. Si usted no le tiene a su Dios como grande y tiene los problemas suyos más grandes que Dios, entonces no le está creyendo al Señor. Ahora yo quiero que usted entienda que me gustaría que usted se incentive a estudiar la Biblia.
Me gustaría que usted empiece por escudriñar la palabra de Dios, porque dice, escudriñad porque a vosotros parece que en ella tenéis vida eterna. Y si usted no escudriña la palabra del Señor, es difícil que entienda que la vida eterna viene por escudriñar la palabra. Hermano, cuando usted tiene una buena relación con el Señor, va a tener buena relación con su esposa, con sus hijos, con sus amigos, con sus vecinos, con su patrón, con todo. Pero cuando usted no tiene buena relación con Dios, está enemistado hasta con el perro. ¿Sabe qué? Entra a la casa y lo primero, ¡pum! al perro. Pobre perro, que le vino a hacer cariño. Y usted no permite el cariño a nadie cuando usted tiene una mala relación con el Señor. Pero cuando usted tiene una buena relación con el Señor, abraza a su esposa, le da besitos, le dice, le grita que hermosa que estás hoy, qué buena está tu comida, qué bien que te veo hoy. Amén. Amén. Ahora, si usted quiere entrar un día en la vida eterna, hermano, prepárese para estudiar la palabra del Señor. Empiece por cumplir lo que Dios le ha dado. Y saben, dice la Biblia, que Voltaire le mintió a toda la gente. A toda la gente que le escuchó a Voltaire le mintió. Y como así hay tantas denominaciones hoy que le mienten a la gente, que le hacen creer cosas que ni siquiera están escritas en la Biblia, por decir la eternidad. Y le hacen creer que la Trinidad existe y no existe en la Biblia. Si Voltaire predicó mentira y hasta hoy hay mentira en el mundo, es porque alguien le creyó, porque no estudiaron la Biblia. Pero si estudiaron la Biblia, afuera Voltaire. Afuera Voltaire. Mientras haya gente que le crea la palabra del Señor, Dios te va a glorificar. ¿Cuántos quisieran tener un encuentro con el Señor? Oh, hermano, la mentira de otras denominaciones que le hacen creer lo que no existe. Dice la Biblia que la mentira es un pecado y ofensa hacia Dios, porque se opone a la naturaleza divina. Y también dice que la mentira, el padre de la mentira se llama Satanás. Y el que miente es hijo de Satanás. Entonces no deberíamos creerle a Voltaire ni lo que haya dicho, porque la Biblia sigue estando vigente. Y la iglesia está creciendo cada vez más, porque Dios sigue revelando su nombre. Y la iglesia sigue permanentemente. El Evangelio de Juan dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Este pasaje, hermano, que Jesús le estaba dirigiendo a los judíos que habían creído en él, ahora es fiel el Señor Jesucristo. No es como Voltaire, que era infiel. La palabra de Dios dice que será dada a los discípulos a conocer, porque era la verdad. Pero de lo que Dios le estaba diciendo, si enseñas la palabra tal cual como dice la Biblia, estás haciendo bien. Pero si no las enseñas así, sos un mentiroso. Y cualquiera que enseñe lo que no está escrito es un mentiroso y pertenece a Satanás. Porque ese Satanás es el padre de la mentira. Y la verdad que Jesús lo que estaba mencionando se refería a la enseñanza, que todo aquel que no enseñe de acuerdo a la verdad bíblica es un mentiroso. Cuando dice amén. Quiero que sepa que el número 23:19 dice, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta. Amén. O sea que Dios no es miente. Dios no miente. ¿Cuántos dicen amén que Dios no miente? Amén. ¿Cuántos le creen a la palabra del Señor? Amén. Dios, hermano, nos deja una advertencia, que tengamos cuidado con lo que engañan, porque hay quienes engañan con filosofías huecas, sutilezas. Amén. Colosenses 2:8. Mirad que nadie se le engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo.
Porque en Él habita conformemente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado. O sea, que no nos falta nada, absolutamente nada, si tenemos al Señor Jesús con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Créame, que la buena sutileza, y de acuerdo a lo que dice la Biblia, que la tradición de los hombres, antiguamente decía, si usted compraba una patita de conejo, tenía suerte todo el día, y andaba con la patita de conejo. Otros se ponían la media de una carrera porque dice que eso le ayudaba a entrar el día de la felicidad. Esas son solamente rudimentos que le afectan a la verdad de Jesucristo. Y por lo demás digo que nosotros estamos completos de Jesús. Teniendo a Jesús con nosotros no nos hace falta para nada. Porque Él es el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Y hay un solo Dios poderoso, y este se llama Jesús. Entonces nosotros debemos darle valor a la palabra del Señor, porque por esta palabra nosotros hemos alcanzado a conocer el nombre del Señor. Aleluya. ¡Oh, Señor amado! ¡Aleluya! Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y esto es lo que muchos no entienden. Si en Él habita toda la plenitud, entonces no hay un primer Padre, un segundo Hijo, un tercer Espíritu. No. En Él habita toda la plenitud. Él es todo, para todo y en todo. Y todo fue creado por Él. Y para Él. Y nosotros, como instrumentos humanos, debemos glorificar al Señor porque somos. Ahora, Hebreo dijo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que Dios sabe lo que usted está pensando, y sabe lo que usted está dudando, y sabe lo que usted va a hacer. Amén. Él sabe todo. O sea, Él sabe tanto de nosotros que no le podemos negar. Solamente nosotros debemos rendirnos al Señor. Tú me conoces. Tú conoces mi dolor, mi herida, mi bronca, mi odio, mi alegría, mi gozo. Conoces todo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, lo que está diciendo el Señor acá, dice que Él discierne. ¿Sabe qué es lo que es discernir? Es saber lo que usted no ha dicho. Es saber lo que usted no le ha contado a nadie. Discernir significa que Él conoce más allá de cualquier problema que usted tenga. Discernir significa que Él selecciona, si quiere, su problema y se lo declara. Pero eso va a pasar cuando usted lea la Biblia. Si usted no lee la Biblia, usted va a ser como un cristiano que dice que vino un pastor a su casa y le encontró la Biblia y empezó a leer a la hermana, y había una cucharita de ahí de té que dejó en la Biblia. Dice que el pastor un día se fue después de haber tenido esa charla con la hermana y dejó la cucharita dentro de la Biblia y se dejó abrir del ropero. Y la hermana empezó a hablar mal del pastor. Dice: pastor, sin vergüenza, se robó la cuchara. Se robó mi cuchara. Y un día no aguantó por tanto tiempo, ya pasaron 2 años, y tenía tanta bronca él con el pastor. Y le dije: pastor, yo lo siento, pero yo tengo muy mala impresión suya. De aquella vez que usted vino y se llevó la cuchara, yo no le puedo creer lo que usted diga. Hermana, dice: ¿sabe que yo la cuchara la dejé en la Biblia, donde estoy leyendo? Y ella se fue a romper. ¿Dónde está la Biblia? Y encontró que arriba del ropero estaba la cuchara. Por 2 años y medio, él había estado juzgando al pastor porque creía que le había robado. Lo que pasó es que en 2 años y medio ella no leyó la Biblia. Lo importante que es la Biblia. La Biblia tiene un tesoro tremendo para usted. Yo le invito y le desafío que cada día lea una porción de la palabra.
De la única manera que usted entienda que Dios tiene una salvación eterna en los cielos, que no hay otro nombre bajo el cielo que podamos hacer que cuando usted lea la Biblia. Esta palabra tiene poder en sí misma. No es necesario que alguien le hable del poder, porque esta misma palabra usted la lee y ya hace el efecto de la palabra. Cuando dice, a mí me gustaría invitar en esta noche a aquellos que quisieran pasar adelante a decirle al Señor que usted en esta noche algo aprendió. Voltaire, por más científico, psicólogo, dramaturgo, psicólogo que era, dijo mentira. Pero el Señor dijo, venid a mí todo cargado y trabajado, que yo os haré descansar. Si usted tiene un problema, sea físico, sea moral, sea espiritual, cualquiera sea su problema que tenga, ¿por qué no le viene a decir al Señor aquí en esta noche, Señor, hablaste para mí en esta noche? Yo nunca leo tanto la Biblia, pero me gustaría que me enseñe Dios a comportarme como un hijo o como hija de Dios. Yo quiero aprender más de ti. Voltaire solamente me mintió. Me dijo que no habría más Biblia cuando se han multiplicado en el mundo las Biblias. Me dijo que solamente le encontraría la Biblia desaparecida en 100 años, pero se ha multiplicado. También dijo, Señor, que el nombre del Señor caducaría en 100 años, que ya no habría más credibilidad. Pero yo sigo creciendo, Señor. Que tú estás con nosotros, Padre. ¿Habrá alguien que quiera venir aquí al altar a decirle al Señor, yo necesito aprender más de ti, Señor? ¿Por qué no viene aquí al altar? Se pone en pie en la iglesia, los músicos pueden pasar aquí adelante. Y yo quiero orar por usted, pero que sea, no venga para pasar el tiempo, venga de verdad a decirle, Señor, hay cosas que no entiendo, Dios. Tu palabra dice que si yo estudio tu palabra, tú me vas a abrir el entendimiento. Y me gustaría que tú